Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la sexta lección de este segundo trimestre, titulada Sintiendo compasión. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Filemón capítulo 1 versículos 8 y 9. Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. La vida cristiana no es una travesía fácil. En realidad, la vida en general puede ser muy dura. Sin embargo, el consuelo está en saber que Dios no nos creó para que nos enfrentemos solos a la vida. Hemos sido creados como seres sociales y la compasión es uno de los componentes esenciales para superar los desafíos de la vida. En Colosenses capítulo 3 versículo 12, Pablo escribió: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sentir compasión significa demostrar profunda empatía por el sufrimiento de otras personas y hacer todo por ayudar. Como seguidores e imitadores de Cristo, necesitamos actuar con misericordia y piedad, aun con aquellas personas que alguna vez nos hayan perjudicado. Esto no quiere decir que vayamos a permitir que prevalezca la injusticia. Sin embargo, al enfrentarnos con un sincero arrepentimiento, debemos actuar con compasión y un espíritu perdonador, intentando siempre que sea posible restaurar las interrelaciones. La lección de esta semana nos cuenta la historia de Onésimo, un esclavo fugitivo, y de cómo fue que Pablo, al sentir compasión, intercedió para restablecer las interrelaciones entre Onésimo y su señor. La compasión es un sentimiento práctico. Compadecerse quiere decir cargar el peso unos de los otros. Fue este mismo sentimiento lo que movilizó a Pablo para hacer algo que ayudara a Onésimo. Lee en tu Biblia las emocionantes palabras de la carta escrita para Filemón. Este es un libro muy cortito, pero está lleno de significado. En el texto clave de esta semana se puede percibir el amor y la preocupación de Pablo tanto por Onésimo como por Filemón. El comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice lo siguiente con respecto a esta experiencia. La posición de Pablo como apóstol y como padre espiritual de Filemón presume la autoridad que podría haber presentado para indicar a Filemón que aceptara a Onésimo como un hermano cristiano. No dudaba de que Filemón habría respondido a cualquier indicación dada por un apóstol de tanta autoridad, pero Pablo conocía un camino mejor. Pablo, como consumado líder, no ordena. Cuando presenta la necesidad y el propósito que persigue, recurre siempre a los motivos nobles a los que podría responder un cristiano genuino. Los colaboradores de Pablo, impulsados por los motivos más nobles, se afanaban intensamente por cumplir las expectativas del apóstol, y en determinado momento se le da también a Filemón una oportunidad de servir, y no simplemente una ocasión para responder a una orden. Manifestar sabiduría al dar consejos era una de las características de Pablo. Ahora los invito a entrar al espacio de los datos curiosos de la lección número 6 para ver si lo sabías o no. Número 1. Esta carta de Pablo tiene una característica única dentro de la Biblia, pues está luchando con un problema doméstico: la relación entre un señor o amo, cristiano, y un esclavo fugitivo, quien está arrepentido. No es como las otras que presentan doctrinas o advertencias para con los miembros de la iglesia. Aún así, en esta carta aparecen varios principios básicos del cristianismo que son aplicables a la vida diaria. Número 2. En el Imperio Romano, en la época de Pablo, los esclavos formaban parte de la estructura social y eran considerados por su señor como miembros de su familia. Entre los años 146 a.C. y 235 después de Cristo, se estimaba que la proporción de esclavos respecto de las personas libres habría sido de 3 a 1. Número 3. Las condiciones de los esclavos podrían ser muy crueles. En el derecho romano, el señor poseía el poder absoluto de vida y muerte sobre sus esclavos. El esclavo no podía tener propiedades. Todo lo que él tenía pertenecía a su señor. Número 4. Si un señor fuera acusado de un crimen, él podría ofrecer a su propio esclavo para ser interrogado bajo tortura en su lugar. Muchas veces la pena por la fuga era la muerte, y en algunos casos eran condenados a crucifixión o a ser tirados dentro de un acuario con lampreas voraces. Número 5.
El cristianismo ayudó a mejorar las condiciones de los esclavos. Había varias maneras de que el Señor diera la forra o la liberación a su esclavo. Podría ser por medio de una carta, al convertir a su esclavo en guardián de los hijos propios o al colocar en su cabeza el pilius o sombrero de la libertad. Número 6. Pablo asumió la responsabilidad por Onésimo y se ofreció a pagar su deuda para con Filemón. El apóstol no quería que nada impidiera la reconciliación del esclavo con su señor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Pablo estaba viviendo en una prisión domiciliaria en Roma cuando conoció a Onésimo. Probablemente el muchachito habría huido de su señor porque estaba insatisfecho con su condición de esclavo. Roma era una ciudad grande y este esclavo habría pensado que allí podría esconder su pasado. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó y él fue conducido ante la presencia de Pablo. Y como siempre, hacia en favor de aquellos con quienes estaba en contacto, el apóstol manifestó una gran compasión por Onésimo. Vio en él un hijo de Dios, no un esclavo. Al interceder por él ante Filemón, Pablo enfatizó el poder divino de transformar situaciones malas en bendiciones para todos los involucrados. Entonces, a partir de este momento, Onésimo podría convertirse en un ser verdaderamente útil para Filemón. Como hermanos en Cristo, ambos deberían proseguir en la misión de servir al Gran Maestro. La compasión y el amor de Pablo con relación a Onésimo y a Filemón demostraron que aunque estorbado por las faltas y los fracasos de los hombres, el Señor aún puede llevar adelante sus benditos propósitos con los que lo reconocen. Que esta característica también se pueda percibir en nuestras vidas, que seamos compasivos y amorosos, aliviando las cargas a aquellos que están a nuestro alrededor, como verdaderos cristianos que sirven y temen a Dios. El capítulo 43 del libro Los Embajadores o los Hechos de los Apóstoles provee algunos detalles más acerca de la historia de Onésimo. Pablo se sintió sensibilizado con la situación del esclavo. Pablo había experimentado la gracia del perdón de Jesús y se había convertido en un instrumento para la salvación de Filemón. Su llamado era para que también Onésimo recibiera esa gracia por los méritos de Jesús y por medio del perdón de su Señor. Todo parece indicar que Filemón tuvo en cuenta las palabras del apóstol. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!